Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. La crisis es profunda y aunque resulte una obviedad, debería ser obligatorio mencionarla en el lugar que fuese, en la ocasión en la que estemos y como preámbulo de cualquier conversación. La crisis abarca no solo a la política o a la economía. La crisis se nos coló en los vínculos sociales, laborales, académicos, gremiales y en la cultura y en toda la interacción social. Y si bien para nosotros, los argentinos, la crisis la vemos de un color especial y distinto, en el resto del mundo la mirada y las consecuencias tienen una gravedad parecida o similar, sin desconocer, por supuesto, los fenómenos autóctonos como el nuestro. Según el diccionario, crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo. Que la crisis sea un mal extendido y de muchos, no nos releva de la obligación de pensar, reflexionar y ofrecer propuestas. De seguro, en esta etapa de la crisis, sea más fácil intentar explicarla, sobre todo por aquello que afirma que para una solución correcta se necesita conocer el problema. Pero también es cierto que una sobreabundancia de diagnósticos lleva a la confusión y en buena medida a la fragmentación de la sociedad. Quizás en esta etapa de cambio civilizatorio, como sostiene la academia, debamos preguntar y preguntarnos mucho más que ensayar respuestas y soluciones. Es cierto que convivir con tantos interrogantes genera angustias y desazones. Hoy intentaremos generar más preguntas con nuestros invitados como un modo de abonar al debate. Y qué invitados hoy para debatir esto, ¿no? De más preguntas que respuestas, de ver qué está pasando y tratar de reflexionar, ¿sí? Carlos Caramelo, aquí, saco y corbata, es licenciado en letras, escritor y autor junto a Aníbal Fernández de los libros Sonceras Argentinas al Sol y Sonceras Argentinas y otras hierbas y Los Profetas del Odio, también uno propio, Margen de Memoria. Su último libro editado, si no tengo mal información, Sonceras del Cambio o Delicias del Medio Pelo Argentino. Bueno, es analista político también, y me gustó una cosa que dijiste en una entrevista. Dice que vos te definís como un producto de la educación pública, de las bibliotecas populares, de mis padres y de mis amigos. La verdad que como definición es absolutamente ponderable, por llamarlo de alguna manera. Bueno, fue interventor en el Instituto Manuel Dorrego, ¿no?, de revisionismo histórico, es conductor de radio y TV, muchos lo tienen que haber visto, lo tienen que haber escuchado. Y al lado de él, de negro, no por luto seguramente, quizá por tristeza, por la situación, Gabriel Mariotto, que es licenciado en Periodismo y en Comunicación Social, fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora,
ocupó la presidencia de la AFCA, ¿no? De la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación y Audiovisual. Y además esto no lo sabía, confieso que no lo sabía, quizás por ignorancia pura y por falta de investigación, fue director, productor y guionista de cine. ¿Es cierto eso? Bueno, un par de documentales periodísticos, Rodolfo Walsh y Padre Mujica. Ajá. Y que lo hicimos, fue un trabajo de cátedra. Menudo trabajo. En el año 99 y en el año 2000. Fue un trabajo de cátedra que hicimos en la universidad, que lo llevamos al Cine Cosmos. Ese es el cine de los Bolches, Cine Cosmos, ¿no? Y bueno, en los años 70 íbamos el Frente Nacional y Popular Ampliado. Que íbamos con el libro de Marx abajo del brazo, ¿no? Llevamos un Betacán al Cine Cosmos, lo programaron ahí. Al otro día, el Padre Mujica, que fue el primero, vimos una crítica en el diario Clarín y había 3 estrellitas de una película de Almodóvar y 4 del documental nuestro. Entonces, toda una serendipia. Entra en las manos al sistema. Claro. Y después nos sacamos Cóndor de Plata en ambos trabajos. Y ahí me retiré del cine para gozar no descender. De los laureles. Nada, fue 2 trabajos de cátedra. Mirá vos, ¿por qué hicimos Padre Mujica y Rodolfo Walsh? Porque los alumnos en la cátedra nos decían, ¿y ustedes son peronistas? Sí. ¿Y por qué? ¿Por el doctor Menem? ¿Por el doctor Cavallo? No, porque, bueno, y ahí decidimos que estos 2 hombres tan heroicamente militantes y talentosos y comprometidos, nacieron uno en el 30, Mujica, en el 28 creo que Walsh, y bueno, por supuesto Mujica fue asesinado el 11 de mayo del 74, hace 51 años, y Rodolfo Walsh el 25 de diciembre del 77. Entonces nos permitían hablar de su compromiso, de su obra, tanto pastoral como militante, y escritor y militante, con ese talento, y a su vez de ir al contexto del irigoyenismo, del 30, de la década infame, del peronismo, y ambos se convirtieron al peronismo después del 55. Entonces creo que los Cóndor de Plata no los ganamos nosotros, sino los ganaron los 2 personajes. Bien. Pero ahí está. Apelando a tu modestia, es una forma de contar cómo llegas vos al peronismo, ¿no? Antes, yo llegué antes. Yo llegué antes? Cuando nací. En Villa Galicia, si yo no sos peronista, no sobreviví. Carlos, ¿vos cómo llegas al peronismo? ¿O ya naciste con el peronismo? No, yo nací en un hogar profundamente gorila. Ajá. Mi padre había estado en la resistencia contra el peronismo en la Universidad de La Plata, médico. Había sido de los que tomaron la sede de la universidad, que quedaba en el centro, y a él lo tuvieron que sacar los mismos compañeros del hospital San Martín, de lo que se conoce como el Policlínico en La Plata. Lo sacaron, fueron con una ambulancia, dijeron, hay un herido. le vendaron la cabeza, le tiraron tinta roja y se lo llevaron porque iban a buscarlo. Un gorila tamaño infernal, al que cuando cumplí 18 años y me afilié, lo primero que hice fue mostrarle el carnet y me dijo, hubiera preferido que fueras puto. En ese entonces, digo, habría que comprender también los contextos, ¿no? En el 72. Pero bueno, no, yo llegué al peronismo por descarte, en realidad. Uh-huh. Porque cuando yo empecé a militar a los 14 años, a entender de la política, lo más nacionalista que había era el peronismo, y yo era un nacionalista convencido, que cantaba folclore, que leía leía libros sobre Rosas. Que viva el restaurador, claro, que al pueblo y se alborosa, viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas. El tigre rimolifrado cantaba eso. Sí. Bueno, después de todo este devenir de hechos desde los años 70 hasta ahora, y los 2 han sido protagonistas de todo ese devenir histórico que, bueno, a mí me incluyó en otros lados, pero también convivimos las juventudes políticas de entonces. Les pregunto, y Gabriel, te abro el juego a vos, sintéticamente, sucintamente, dame una mirada de lo que estamos pasando hoy. Una tragedia. La Argentina se ha convertido en un laboratorio de expresiones de ultraderecha, ultramontanas,
de Occidente. En Occidente están pasando cosas muy feas. No puedo dejar de advertir que Oriente, en su cosmovisión religiosa, en su versión de la Iglesia Ortodoxa rusa o en la versión confucionista de la China o hinduista o musulmana, se aterran cuando ven a Occidente en la teoría del descarte, que también el Papa Francisco subrayó, y dicen, eso es Satán. Claro. Entonces, algo pasa con la deshumanización de Occidente, que después de Milei, por supuesto, llegó Trump, antes había llegado Bolsonaro, y ante las distintas expresiones xenófobas, racistas, muy parecidas a la Alemania de Adolfo Hitler. No tenés miedo que te manden un telegrama, ¿no? No, no tengo ningún miedo. No, pero digo, la expresión en Argentina es absolutamente alarmante, peligrosa, donde el mileísmo llega precisamente, seguramente por múltiples factores, entre ellos los graves errores que cometió el Movimiento Nacional y Popular, el peronismo, para decirlo con otra semántica, entendiendo la amplitud del frente de plural y con los matices que tiene nuestro movimiento. Pero esos errores también han contribuido a que esta tragedia se despliegue en nuestra patria, en donde parece que con el 70% de la población afuera pueden subsistir ese 30% de la vieja aristocracia, de la oligarquía o de lo que querramos saber, que el capital financiero deshumaniza las políticas. Entonces, ¿estamos en una crisis del capitalismo? ¿Lo ves así? Sí, yo creo que es bueno, ahí está Varoufakis haciendo algunos planteos. En lo teórico es posible que así fuese, pero el sistema está agotado, porque la tecnología trae ese descarte, o sea, acelera el proceso de descarte. ¿Estamos en contra de la tecnología? No. Pero hay que humanizarse. Tiene que ser para todos. Y no hay una posibilidad de una Argentina, de un Occidente para todos. Yo creo que la esperanza viene, bueno, luego hablábamos antes, pero los BRICS hubiesen sido un punto, un vértice donde podíamos jugar en la lógica de la tercera posición. Carlos, tu definición de lo que estamos viendo, y después vamos a charlar sobre lo que vemos en el futuro inmediato. Yo, la verdad es que primero quiero hacer una aclaración. Dale. Yo creo que Gabriel de verdad ha sido un protagonista. A mí me gusta, con todo orgullo digo esto, guardar mi rol de comentarista. Pero pongo este ejemplo, porque digo comentarista, yo he tenido cargos en el Estado, todos sabemos. Fíjate vos qué casualidad que mis cargos en el Estado han tenido que ver con la formación de cuadro político, han tenido que ver con la formación de administradores del Estado, han tenido que ver con un instituto de historia, ¿no? De alguna forma, son los roles que la política le destina a los comentaristas. La falta de protagonistas, la falta de cuadros políticos, la falta de dirigentes en una Argentina que empezó a decidir que era mejor generar candidatos que dirigentes, es el producto de lo que estamos viendo hoy. El último gran dirigente de este país fue Néstor Kirchner, porque además estaba armado como dirigente, y todo lo que tuvimos el placer de conocerlo, además de que recibimos alguna piña en el hombro, alguna cosa de esa, lo veíamos porque era un tipo que caminaba el territorio, que se mezclaba con las bases con la misma naturalidad con que se sentaba en España y les decía: gallegos de mierda, hijos de puta, no les voy a pagar un carajo. Y cuando salían, Aníbal le dice: pero estás loco, les debes plata, los estás puteando. Y dice: no tengo un mango, ¿qué querés que haga? Tenía esa cosa que los candidatos no tienen. Entonces, a mí me parece que esta Argentina es un producto de la sobreabundancia de candidatos y de la falta de dirigentes formados como dirigentes. ¿Y cuál es la realidad de esta Argentina? No es la crisis.
Y sabes que resisto la palabra porque cada vez que vos decías crisis hoy me aparecía urticaria. El título de Clarín que decía la crisis se cobró 2 nuevas víctimas. No, la puta que te parió no es la crisis. Son o sea, las políticas que se encaran, las formas de gobernar, las defecciones de la dirigencia. No es la crisis. Bueno, la pero crisis eso genera, sin ninguna duda, llamá lo que quieras, crisis, llamá lo que quieras, genera una disrupción en la vida de la política que de alguna manera tenemos que solucionar. No me gusta cuando dijiste que te convertiste como en el relator de la realidad. No es que esté mal, ¿no? Comentarista, dije. Claro, un comentarista de la realidad. La pregunta es ¿hasta cuánto dejamos de comprometernos todos con la política? Y esperamos que la resolución venga de arriba, por esos dirigentes que ni siquiera están formados. Bueno, comentar es una forma una forma compleja, además. Un comentarista es presidente. Sí, puede ser. Porque arrancó en el set de televisión comentando. Sí. Bueno, eso es una de las victorias que hay que mirar con mucha atención, porque el triunfo de la antipolítica es un triunfo muy, muy relevante, digo. Nos vencieron cuando el pueblo cree de verdad que la culpa es de la política y nosotros, cuando digo nosotros, digo los periodistas, los comunicadores, nos sentamos a contarle las costillas de cuántos asesores tiene un diputado, cuántos asesores tiene un senador o cuánto cuesta la cámara tal, y no miramos que, por ejemplo, el dueño del mercado, de este mercado que mercadiliza todo, que no solamente no vive en la Argentina, sino que no tributa en la Argentina, sino que no invierte en la Argentina, recibe, por ejemplo, $100 millones todos los años de subsidio. Estás hablando de Mercado Libre, Galperín. Sí, exactamente. Dale, vamos a ponerle nombre. Bueno, está bien, Galperín. Me parece que nos han vencido, porque cuando el señor que compra a través de Mercado Libre, compra alegremente y no piensa que ese tipo no produce en el país, no invierte en el país, no tributa en el país, y dice, no, a mí el que me cagó es el diputado que tiene 6 asesores. Estamos en una crisis, ahí te doy la derecha, estamos en una crisis de comprensión. Digo, nos han vencido en ese sentido. En esto que dice Carlos, que me parece interesante y me parece acertado, Gabriel, ¿cuánto hay que uno puede identificar que le pasa a muchas sociedades de Occidente, y cuánto hay particularmente autóctono de nuestra vida política? Digo, como para ir buscando qué cosas nosotros podemos hacer y otras que, bueno, tendremos que atenernos a la ola internacional. Hablaron de los BRICS. Los BRICS no es más que una sociedad de países que tienen características muy diferentes y que no constituye un organismo institucional como la ONU, ¿no? Entonces, ¿podemos despejar un poco el panorama? Primero, en un contexto de centro-periferia. Creo que ese análisis es imprescindible tenerlo claro cada vez que hablamos de los problemas del sur. Obedecen a los intereses del norte, y cuando digo norte digo capital financiero. Antes podía decir Inglaterra o Estados Unidos de acuerdo al tiempo histórico, pero el capital financiero quiere quedarse con el alimento y los bienes naturales que tenemos en el sur. ¿Podemos definirlo como un gobierno supranacional, digamos, por encima de los países? Occidente tiene un norte-sur muy claro. Y donde el capital financiero, si querés ilustrarlo, BlackRock, que tiene el 49% de YPF, EPA, ¿no? Y tiene empresas en China también, es socio de empresas en China. Y aparte tiene los intereses en Vaca Muerta, para hablar de nuestra geografía. Sí. Más sumale Malvinas, la OTAN, y te la voglio dire, y el Comando Sur. Pero BlackRock quedó vivo después de la nacionalización, comillas, de YPF, del 51%, 49% de BlackRock. Vamos, te tenés que parecer más a Mosconi que a Dromi a la hora de nacionalizar. Bueno, entonces estamos en un problema de dependencia,
Y el sur, y la Argentina en particular, con todos los bienes naturales que tiene, más la Constitución del 94 que le dio los bienes naturales y el subsuelo de la patria a las provincias para que negocie con las extractivistas, superando ese patriótico artículo 40 de la Constitución del 49 de que el subsuelo de la patria es propiedad imprescindible e inalienable de la nación. Entonces, estamos regalados en materia de colonización. En ese contexto se necesita un peronismo, insisto, peronismo Frente Amplio, Nacional y Popular, 17 de octubre, comunistas, socialistas, radicales, conservadores, todos juntos, con sus matices, llevando adelante un proyecto de justa, libre y soberana. Hoy parece una utopía eso. Pero no es una utopía porque eso hay que revitalizarlo. Eso se regaló por la falta de formación de muchos de nuestros dirigentes que no fueron a fondo. Y esto es una pelea patriótica desde antes de 1810 y después en todos los 200 y monedas años de vida de nuestra patria. Pero hay que poner en valor esa situación. Entonces, tener una agenda que te permita llevar adelante una transformación. El peronismo es un partido de poder. Bien. ¿Para qué? No sé. No. Es un partido de poder. ¿Para qué? Para transformar... Bueno, falta mensaje entonces. Vos, Carlos, ¿qué decís? Primero, falta un mensaje. Primero falta una discusión para entender cuáles son los 5, los 10, los 20 puntos imprescindibles para llevar adelante cuando se tenga cuando ganemos el gobierno. ¿Qué vamos a hacer? No tengo plan, decía Alberto Fernández. ¿Cómo no tenés plan, hermano? Decía una cosa peor, decía, yo no creo en los planes. Mucho peor. Sí, claro, decía, antes de empezar ya está equivocado. Yo no creo en los planes. Decía, sí. El peronismo es plan. El plan. Nos encontramos con Larry la semana pasada. Nos citamos para hoy a las 4:15 de la tarde. Uno vino caminando, el otro vino en taxi. Hicimos un plan para llegar acá. Claro. Todos tenemos un plan. Está implícito tener un plan. Y cuando sos dependiente y sos colonial y tenés los recursos que tenés y la pobreza que tenés, decís, ¿cómo hacemos, hermano, para arrancar arriba de la línea de flotación en toda la sociedad argentina, para que haya equidad, para que ¿cómo hacemos? ¿Podemos bajar la energía? Yo me vuelvo loco cuando escucho discutir si el gas se tiene que exportar por Viedma o por Bahía Blanca, antes de discutir qué hacemos con el gas que tenemos en Vaca Muerta para 350 años. Carlos, eso dale. Yo coincido absolutamente con mi amigo Mariotto, pero antepongo a eso la necesidad de una redemocratización de los partidos políticos en una suerte de gran interna nacional en donde todos deberían abrazar sin la trampa de las estrategias de los digamos de los leguleyos que manejan el acceso a los partidos, ¿no? Digo, hagamos democracia pura y dura, sin sistema DON, sin nada, o con sistema DON piso cero, digamos, ¿no? Hagamos sistema DON piso cero, vamos todos a competir. Porque si no, no vamos a lograr nunca que todos los que se sienten afuera y nos están puteando con todo el por sentirse excluidos, sí. Claro, porque se sienten excluidos, y entonces eso que provoca una gran... falta de interés, porque si total no vas a llegar, y si total no vas a poder, y si total te deciden de afuera, y si total, entonces yo creo que cada partido debería recuperar para sí, y en función de la Constitución Nacional, que dice con toda claridad que los partidos son la base de la democracia son los partidos políticos, debería remirarse, reactualizarse. Y de verdad yo creo que necesitamos... La pregunta es si tenemos materia prima para eso. Sí, hay materia prima, sobra. En todos los partidos. Sobra, sí, sobra materia prima. Ajá. Lo que están es obturado. Ajá. Porque cuando yo digo programa, está implícito lo que dice Carlito. Es programa y reglas de juego. Claro. Porque ¿se puede lograr, por ejemplo, con una justicia como la que tenemos? Ahí me parece que tenemos un problema grave. Acá en las reglas de juego no está fallando la justicia, está fallando la política. Porque es el látigo. A mí me gusta esa definición, porque sobrepone la política por encima de todo, pero que es la única forma de salir de si la política acierta y la justicia lo impide, bueno, epa justicia. Ahora no llegamos a decir epa justicia, porque la política se hace en los sota. Acá hay lista única y látigo. ¿Puedo presentarme? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la lista se hace así. ¿Eso pasa en todos los partidos hoy?
A mí no me importan los otros partidos porque los otros partidos son gerentes de la colonia. Entonces los ordena el capital financiero y los ordenan la colonia. Y ellos son orondos gerentes de la colonia. A mí me preocupa el movimiento nacional y popular, la izquierda, cómo hacemos para coincidir, la centroizquierda. O sea, a mí me encantaría, y creo que es imprescindible, izquierda, derecha y centro, ponele con viejas categorías, sí, o con categorías clásicas, como querramos decirlo. ¿Y estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo. Bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿Vamos a 300 kilómetros por hora? ¿Vamos a 150 o vamos a 20? Bueno, ¿vamos a 40? ¿Listo? Vamos para allá a 40. Claro. Entonces, la discusión no es sobre el rumbo, la discusión es sobre la velocidad. Pero para eso tiene que haber una agenda y tiene que haber las reglas del juego. Por eso el sistema DON sin piso nos permite en el amplio espectro, en el amplio abanico de 180 grados del movimiento nacional y popular, decir, nos ponemos de acuerdo en este rumbo. Y después vamos... Y después discutimos. Con la validación del voto popular, a ver qué hacemos. Pero bueno, además, mira, pero sin proyecto y sin regla de juego es imposible ganar una elección porque te frustrás. Vamos a hacer una pausa porque después quiero incluir esto que estás diciendo como conclusión y Carlos tiene para decir, pero quiero incluir el objeto de nuestra política. El objeto de nuestra política está en el segundo, tercer, cuarto cordón y me parece que toda esta discusión, no sé si les está llegando, si les importa, o están primero viendo cómo hacen para sobrevivir. Vamos a una pausa, Martín Loza ahí en los controles, y ya volvemos con nosotros los otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Bueno, estamos de nuevo aquí nosotros después de la pausa con Carlos Caramelo y Gabriel Mariotto. No vale la pena presentarlos de nuevo porque está muy sustanciosa la charla y sería perder tiempo. Gabriel, hablabas de un común denominador para todas las fuerzas nacionales y populares para llegar a un acuerdo mínimo de base para poder ir para adelante, establecer las reglas de juego. Carlos Caramelo, ¿vos pensás que existe esa posibilidad en lo inmediato, digamos? ¿Está dada ahí la cosa? Como absolutamente. A ver. Y yo lo voy a explicar de una manera muy fácil. Cuando a vos te toca compartir no sé, una mesa de debate televisiva con lo que te permite la televisión o radial, o a veces en un ámbito más extenso como puede ser la universidad, y no te pones pillo, es decir, no te dedicas a la chicana y el compañero o la compañera de izquierda no se dedica a la chicana, es muy sencillo hablar con los compañeros de izquierda, por ejemplo. Uh-huh. Pero muy sencillo. A mí me ha pasado con Vanina Biasi, que en un momento decís, pero yo no me puedo pelear con esta mina, porque en realidad... Bueno, de hecho, por estos días, Miriam Bregman tiene un videíto que sacó, que tiene una difusión enorme, una viralización enorme,
Y casi todo el campo nacional y popular está a favor, porque lo he comprobado en las redes eso. Por ¿no? eso te digo que a mí me parece que la base discursiva, la base de interés general está, y además hay que tomar ejemplo de lo que nos muestran otros países. Hermano, estamos luchando contra el fascismo. Francia se puso de acuerdo para que Marine Le Pen no ganara las elecciones. Digo, tomemos ese tipo de ejemplos y dejémonos de joder con estos personalismos, como el de la chica esta del Chaco, que no le gusta la cara del Coqui, entonces va y le saca 2 puntos. Y yo digo, ¿qué van a hacer los 2 diputados que le quitó al Coqui o que no entraron por el peronismo, pero entraron por Magda Ayala? ¿Van a votar en contra? ¿Van a votar, digamos, en relación con Cedero? Entonces, digo, creo que esas cosas hay que empezar a discutirlas, pero hay que empezar a discutirlas dentro de la participación, porque si no cualquiera se para de mano, ¿viste? Bueno, todo esto que hablamos hasta el momento, desde el punto de la razonabilidad, está absolutamente, definido, aceptado y firmo, yo también firmo, no tengo ningún problema. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que lo venimos hablando entre la militancia silvestre, como yo la llamo, aquel que no está orgánicamente institucionalizado, y es, la política le habla a los pobres, lo digo así enteramente, ¿no? Es decir, el tipo que sale a las 8 de la mañana de su casa, no, sale antes, a las 6, porque hay que hacerlo a las 6 si puede, si se las pagan. En el camino le robaron el celular, volvió, el boleto le cuesta la mitad de su sueldo. Digo, a ver, ¿está prestando atención a lo que decimos desde la prensa, desde la política, desde la academia? Me parece que hay un desenganche muy fuerte ahí. Yo voy a hablar por el espacio político al que uno adhiere, que es el Movimiento Nacional y Popular, el peronismo. El peronismo le habla desde antes de mover la boca. Se habla porque es el objeto, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ahora, ese es el peronismo como ámbito filosófico, como ámbito. Muchos dirigentes nuestros están con 0 formación. Cuando yo digo 5 puntos, los puedo ensayar. Fondo Monetario Internacional, ¿qué vamos a hacer cuando ganemos el gobierno? Con la deuda, 450.000 millones de dólares por lo bajo estamos debiendo, más que Ucrania, que lo empujó a una guerra. Los socialdemócratas, el Partido Demócrata yanqui lo empujó a una guerra, y el Partido Republicano con Trump le dice, nos quedamos con la mitad de Ucrania, ahí dame las tierras raras, porque son 350.000 palos lo que nos salió esta guerra. Argentina debe más, tiene el mismo gas, tiene el mismo trigo, tiene el mismo uranio, tiene el mismo litio, ojo con la deuda. El señor Trump habla de Groenlandia, habla de México, del Golfo de México, del Canal de Panamá, ojo. Entonces, el peronismo tiene que hablar del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué vamos a hacer con esa deuda? ¿La podemos auditar? Bien. Después de Fondo Monetario Internacional, la energía. ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿La vamos a exportar como si fuera un commodity? Creo que este tiempo es de o producción, industrialización, valor agregado a la producción primaria, o especulación. Tenemos la energía. La energía no es un emblema de coyuntura. Es bajo el precio de la luz, del gas y de la nafta. Bajo las tarifas. Gabriel, yo te estoy escuchando y le voy a preguntar a él. Eso significa trabajo. Bueno, todos esos enunciados, me voy a Banfield, ¿querés? Que es tu ámbito. Me voy un poquito Florencio Varela y me meto en un barrio carenciado, como se suele decir, de pobres. ¿Le interesa eso? ¿Le interesa el Fondo Monetario? ¿O le interesa cómo sobrevivir mañana y poder comprar un kilo de carne? El mañana, para comprar ese kilo de carne, precisamente tenés que atacar esas variables. Porque el kilo de carne hoy, un kilo de churrasco de cuadril, vale más barato en Ámsterdam que en Florencio Varela. Entonces, ¿cómo hacemos para que primero la mesa de los argentinos y después los saldos exportables? Tenés que tomar el comercio exterior. Tenés que tomar. ¿Cómo puede ser que los puertos argentinos estén en manos de 7 exportadoras? El Movimiento Nacional y Popular, y esto te lo pregunto a vos, Carlos, todo esto que está anunciando él,
lo cumplió en la medida que pudo, estando en el poder, el poder relativo, estando en el gobierno. ¿Le resolvimos el problema de la inflación, de la inseguridad y de la corrupción a la gente? Digo, porque si no, el discurso termina siendo un discurso bonito, pero no le estamos dando nada, ni estamos seduciendo a quien debería ser el objeto de nuestro discurso. Eso no lo hicimos. Okay. Y hay que hacerlo. Bueno, listo. Pero ahí está. No lo hicimos ahora, no lo hicimos en los últimos 10 años. Pero lo hicimos. Nosotros sacamos una Argentina, Néstor y Cristina sacaron una Argentina que estaba en una situación más o menos parecida a la nuestra y llegamos a tener el sueldo en dólares más alto de América Latina. No lo hicimos, supimos cómo hacerlo y creo que tenemos la oportunidad o el deber de hacerlo de nuevo. Ahora, lo que voy a decir es, los que no lo hacen no son el Movimiento Nacional y Popular. Los que no lo hacen son algunos representantes que hay que cambiar. Primero, hay que cambiar los representantes, segundo, hay que cambiar el discurso, porque si nosotros creemos que la relación con el fondo y con la deuda no incide en la vida de los trabajadores y las trabajadoras del conurbano y creemos que lo único que incide en la vida de los trabajadores y las trabajadoras es la épica del padre Paco, estamos pifiando también la cuestión. Lo que tenemos que empezar a explicar es cómo traducir eso, claro, ¿no? Tenemos que empezar a explicar de verdad es cómo lo que hace la Corte incide en la vida del trabajador, la relación con el Fondo Monetario incide en la vida del trabajador, el tema de los commodities o la provisión, de recursos para Argentina incide en la vida del trabajador, porque si no lo estamos limitando a resolverle que morfe 2 bifes más durante el mes, y eso sería una hijaputés. Nosotros tenemos, hay una cosa tremenda que dijo Pérsico una vez. Dijo, tenemos que llenar la política de pobres. Yo lo quería cagar a trompadas ese día. Tenemos que llenar a los pobres de política, hermano. Tenemos que llenar a los pobres de saber cómo la política les resuelve la vida. Es como defender sus intereses a través de... cómo la política es la única herramienta con la que van a poder cambiar esa situación. Y Milei nos ha enseñado que hay que decir las cosas en campaña, el chabón las dijo, y las está haciendo, con la motosierra mediante. Entonces, si nosotros ganamos el gobierno, tenemos que llevar adelante una transformación inmediatamente. Y yo creo que se podría haber hecho más en 12 años. Se podría haber hecho más. Es verdad. La nacionalización de los servicios públicos, por ejemplo. Eso es imprescindible porque los países centrales, muchos tienen en manos del Estado la energía y... La recuperación de los ferrocarriles. Ferrocarriles, servicios públicos. No cambiamos la ley de entidades financieras. Los puertos, entidades financieras, EPA. Entonces, yo no comparto con algunos hombres y mujeres de nuestro espacio político, dicen, las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. No, las cosas hay que decirlas, validarlas en una elección y llevar adelante la transformación. Entonces, si mañana nosotros gobernamos, por supuesto, hay que recuperar la energía y poner a precios locales la energía, porque todo lo hizo el pueblo y el Estado argentino. Es interés estratégico para el crecimiento. Yacyretá, Salto Grande, El Chocón, Atucha, lo hizo el pueblo y el Estado argentino, la red interconectada nacional. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar la luz a precios internacionales? Importamos el 20% de energía, bueno, solo el 20% se cobra a precio dólar. Pero el resto, ¿cuánto sale? Entonces, mañana la pizzería que está acá abajo va a tener a todos los trabajadores en blanco, precisamente porque no tiene que pagar la luz a precios locos. Entonces, la energía, eso impacta directamente sobre la carnicería, el supermercado, el almacén, la tornería, lo que fuese, el mundo digital, lo que fuese. El mundo digital, acabas de decir y darme pie para que yo... agregar una cosa, y porque si la pizzería no tiene los trabajadores en blanco, lo que hay que hacer es cobrarle la energía a precio dólar. Por supuesto. Porque acá está muy bien, hay una relación de premios y castigos. Exactamente. Bueno, perdimos esa relación, se perdió. Porque no se puso en agenda esos temas. Nosotros no podemos tener 7 puertos, los puertos de manos de 7 exportadoras. Sin ninguna duda. Lo tienen los países centrales. Entonces, eso cambia de un día para el otro el valor de los alimentos. Y cambia de un día para el otro la producción.
Entonces, en esto de producción o especulación financiera, nosotros tenemos que trabajar sobre la producción, tiene que ser una Argentina industrial. Esper, como vocero grosero de las políticas de Milei, dice, echar a los inmigrantes, bajar la edad de imputabilidad, no industrializar, es todo el mismo proyecto. Claro. Es todo el mismo proyecto. Los que quieren bajar la edad de imputabilidad no quieren la Argentina industrial. Lo que tenemos que hacer es dejar de responder esas taradeces y empezar a hablar más nosotros que responder, lo que tenemos que llevar adelante una transformación de una Argentina industrial. Por eso me pongo loco cuando el gasoducto y ahora les pregunto a los dos, va a Bahía Blanca en vez de ir a toda la Argentina. Les pregunto a los dos porque viene una etapa también que en realidad es una mirada que abarca o atraviesa a todo el mundo. La automatización, las comunicaciones generan menos trabajo físico, menos producción física, más tiempo de ocio. Hay quienes sostienen que, bueno, vamos a tener que pagar una renta básica universal, la famosa RBU. ¿Cómo ven ustedes eso? En algunos lados se resuelve con menos horas de trabajo, como en Francia. No quedó muy claro la resolución esa, con menos horas de trabajo para que haya más trabajo para más gente. Pero vamos a tener que enfrentarnos a eso. ¿Tienen alguna idea de cómo hacerle frente a eso? Porque lo que antes producía... El otro día alguien nos comparó, en los años 70, lo que se producía en 8 horas, hoy se produce en 1 hora y media. Fíjense la diferencia, ¿sí? Lo cual hace que sobre mucha gente. Pero no sobra nadie en la medida que vos puedas capacitar, formar. Eso tiene que ver, ahí nosotros tenemos las universidades, la UTN, el CONICET, tenemos el Instituto Balseiro. La Argentina tiene inteligencia, tiene desarrollo, tiene ciencia. El peronismo de justa, libre y soberana resiste el desafío de los tiempos. Y puede haber trabajo para todos, formación para todos. Ya no habrá que formar matriceros, pero habrá que formar programadores. Y eso se puede llevar adelante. O sea, la tecnología es una aliada del hombre. En este caso, la teoría del descarte aplica la tecnología para que solo vivan el 30%, y eso es un gravísimo error. Es para todo. ¿Es para todo la cobija o es para todos el invierno? Bien, sí. Bueno, además está sostenido en la teoría de los 3 tercios que se planteó hacia fines de los 80, ¿no? Un tercio que usufructuaba del trabajo de otro tercio y un tercer tercio excluido. La revolución industrial prometía exactamente lo mismo. Tonkin rompía los telares, ¿no? El tonquismo. Sí, claro. Rompía los telares. Y apareció en 1900... Saint Simón también, ¿no? Claro. Y apareció un papa, León XIII, y les clavó una encíclica. ¿No? Y les clavó una encíclica. Y el papa que acaba de asumir, que se llama se puso León XIV, y le explicó haciendo referencia, por supuesto, todo debajo. Bueno, mira, acá hay un muchacho, León XIII, que en un momento del mundo la vio clara y les clavó una encíclica que habla de algunas cosas que en ese momento eran relevantes. Me parece que él tiene una visión clara también y apunta a un posicionamiento de la Iglesia de ese estilo. Pero convengamos en algo, la India tiene 1.200 millones de... Superó a China en este momento. Sí, bueno, superó a China. Y sin embargo hay trabajo y hay crecimiento y hay gente que trabaja en software y hay gente que trabaja en hardware y además tiene Bollywood. ¿No te gustan las películas de Bollywood? No importa. Hay una gran producción. Perdón, Netflix tiene más películas de Bollywood que de Hollywood. Entonces, digamos todo, como dice mi amigo Sebastián Fernández en Twitter, digamos todo, se puede hacer, hay que empezar a trabajar ahora, si vos te vas a dedicar a, tirar a la mierda un satélite y desconectar al 50% de la Argentina, entonces tenés un proyecto diferente. Contra ese proyecto tenemos que ir nosotros. Bueno, ¿qué ven en el futuro inmediato? Aparentemente el gobierno de Milei por ahora se mantiene fuerte, no se han producido los cataclismos que muchos de nosotros en el campo nacional y popular aventuramos que iba a pasar. No está pasando por el momento, no hay manifestaciones. Está pasando. Está pasando, a ver, está contame. pasando, la tragedia está pasando. No, eso sí, el problema es la respuesta a la tragedia. Bueno, falta
que nosotros tengamos bandera, organización y el objetivo claro. No lo tenemos, estamos en peleas de ombligo, tonterías. La falta de formación es gravísimo. Pero además, escúchame. Es alarmante. Yo tengo esperanza en los pibes gremiales, tengo esperanza que van a surgir. Que los viejos sean los que sostienen la épica todavía, realmente es muy preocupante, digo, ¿no? Yo miraba la cagada de palos de ayer, chapó a los curas, la verdad, maravilloso. La iglesia está renaciendo, más allá de mi condición diagnóstico. Bueno, cambiarle el discurso a la iglesia, digamos, al protestantismo, a las iglesias pentecostales, me parece que es importante, ¿no? Porque la iglesia está renaciendo, está siendo objeto de consulta de los más jóvenes. Tengo hijos que tienen amigos que se están ordenando curas, chicos de 18, 19 años, y vos decís, porque el mensaje de Francisco ha sido muy fuerte. La acción de Francisco en los años de papado, viendo el mundo, viendo la geopolítica, la industrialización. El Papa ha sido una maravilla, operado desde Argentina, precisamente por esa mirada sur-sur que tenía, esa mirada latinoamericana. ¿Cómo va a ser Papa si nació en Les pregunto a los dos. Pero déjame que termine esta idea. Yo lo que veo de verdad es que, igual que él, que esto está ocurriendo, que no es cierto que no se produzca. No vemos una Plaza de Mayo como la de diciembre de 2001, es verdad, no hemos visto eso. Pero tenés que salir al conurbano, digo, porque cuando la violencia no espirala y se transforma en una violencia única, la violencia se hace individual. Y hay cada vez más afanos de auto. Nosotros que ya tenemos unos cuantos años y que hemos visto Martínez de Oz, hemos visto Cavallo Menem, Cavallo de la Rúa, que hemos visto Macri, y ahora escuchamos el otro día, ayer o antes de ayer, a Milei, no sé en dónde estaba con empresarios, y hablaba de las bondades de este plan de convertibilidad de bandas, como el nuevo adalid de la Argentina, del desarrollo, del primer mundo. No, desarrollo no es desarrollo. No dice la palabra desarrollo. No, pero omite la brutal deuda que tomó, omite que todo esto va a explotar en términos, ya sabemos lo que va a ocurrir, porque ya ocurrió. Para nosotros, la apertura de importaciones, que en Corrientes haya naranja de la India o en Río Negro pera de China, ya sabemos cómo termina esto. Y encima, los pibes saben qué va a pasar. No sé si saben, pero los viejos que están en la televisión, que son más viejos que nosotros, saben. Y sin embargo te la venden cambiada. Entonces esto realmente va a tronar. Daría un programa entero la cuestión de la comunicación. Ya lo podemos tener en unos meses. 2.8, celebraban 2.8 de inflación, bailaban, se abrazan, se besan. Y los que venían a liberarse del Estado y todo, que en el discurso de hoy volvió a decir la libertad, porque el que quiere el Estado, el patrón del Estado, el Estado clavó en 1% las paritarias. Contra 2.8, los trabajadores van a perder 2 puntos por mes. Van a seguir perdiendo. Bueno, y ahí tenemos otro problema que es el sindical, ¿no? Los dirigentes sindicales que aceptan esto casi, diría yo, en silencio. No, la cúpula. No, la cúpula, bueno, la cúpula sindical, que es la que maneja los que se llaman los gordos de la CGT. Pero bueno, quiero preguntarles algo. ¿Hay algo que no les quede claro de lo que está pasando y va a pasar? ¿Alguna incertidumbre? Porque si tenemos todo claro, bueno, lo seguimos a ustedes y ustedes digo genéricamente, ¿no? ¿Hay alguna cosa que puedan transmitir como algo que dentro de ustedes no lo tienen claro? Sí, es el tiempo en que él desbarranque. Porque creo que sus problemas... No, de verdad lo digo, ¿eh? Está bien, está bueno. Creo que sus patologías psicológicas son graves, son realmente graves, y además se están profundizando y se vuelven cada vez más habituales y me parece, porque Milei no es Milei, digo, la culpa nunca es del chancho, miremos lo que, así dice mi último artículo, claro. miremos lo que le dan de comer. Claro, sí, sin ninguna duda. Y la verdad es que los que le dan de comer ahora están cómodos porque con ese chancho hacen lo que quieren, pero se van a dar cuenta en un momento de que ese chancho se torna peligroso para ellos mismos. Por ejemplo, con el tema de Tierra del Fuego, claro, en donde hay 20 grandes empresarios de este país
que tienen inversiones fuertes. Que le pusieron el teléfono el teléfono de Caputo, de Toto Caputo, del Toto de la Champions, es el teléfono rojo, pero porque está el rojo vivo, de que lo internaron a Caputo a llamado. Que el Comando Sur vaya a Tierra del Fuego, que la OTAN quiera ese puerto multipropósito para estar más cerca, Tierra del Fuego casi como apéndice de Malvinas, que no tengamos una carretera, un tren, un ferry que una la isla con el continente, que sea la segunda reserva de gas y la posición geopolítica más importante del mundo o de las más importantes del mundo, y que ahora se quede sin industria, es una bomba explosiva en términos de balcanización. Entonces, la situación es muy grave. A mí lo que me preocupa y la duda que tengo es cómo se va a reconstruir el movimiento nacional y popular, porque yo veo los intereses tengo claro qué quieren ellos de la Argentina, de la sociedad argentina, del pueblo argentino, del territorio argentino. Yo veo claro. De las riquezas. Y los bienes naturales, sí. Claro. Que ya se vienen preparando desde la Constitución del 94, con eso que decíamos recién. O sea, no es de un día para el otro, pero el Brexit mendocino es un poroto al lado de lo que pretende el imperio, o la colonia o el capital financiero. Ahora, ¿cómo nos vamos a organizar nosotros frente a esta situación donde advertimos cómo va a jugar el enemigo? Sabemos que el rival va a atacar por las puntas y va a tirar centro atrás para el cabezazo del 9. Ya sabemos qué tenemos que hacer para que eso no ocurra. Ahora, si nosotros no nos organizamos para que eso no ocurra y para poner objetivos, realmente estamos regalados. Entonces a mí me preocupa qué vamos a hacer nosotros. La culpa siempre es nuestra, no es del enemigo. El enemigo ya sabemos cómo juega y qué intereses defiende. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a seguir peleando, tontería, sin discusión, sin rumbo, sin puntos, sin programa y sin regla de juego. Bueno, estamos regalados. Carlos Caramelo. Pero con egos, pero con egos. Sí, hay una sobredosis de ego muy fuerte. No, sí, lo tiene más alto que los triglicéridos. Carlos, 30 segundos para decirme si querés decir algo que yo no te haya preguntado y que realmente tenías ganas de transmitir al aire. Uno de los mejores dirigentes que yo conocí en mi vida se llama Gabriel Mariotto, y él sabe, y lo he dicho millones de veces, todo lo que le debo. Él sabe de verdad todo lo que le debo. Él paga el café. Gabriel, 30 segundos para algo que no te haya preguntado y que quieras transmitir. Tenemos que seguir discutiendo incluso cuando estamos de acuerdo, porque ese juego de discutir con el que más sabe nos llena de sabiduría y a nosotros. Entonces, esto de ¿podemos discutir esto? No está homologado. Eso nos obtura, nos hace bolsa, nos berretiza. Entonces el peronismo es discutir. Yo me acuerdo de las discusiones con Carlino, que tanto Carlito como yo hemos tenido con Alfredo Carlino, le discutíamos al viejo para que se enoje y para que nos llene de sabiduría, y entonces nosotros tomarlo y poder ir a predicar. Si no debatimos, si no discutimos, nos convertimos en el Partido Socialista Democrático. Carlos Caramelo, está bueno ese. De Américo Scioldi. Carlos Caramelo, Gabriel Mariotto. Muchísimas gracias por haber venido aquí a nosotros en Radio Caput. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Quédense, si vamos a estar ahora yendo y viendo cómo entran el equipo de que nadie nos escuche, así se llama, no los escuchen, con Mauro Bello a la cabeza. Nos encontramos la semana que viene en Nosotros. Muchas gracias por haber estado aquí. Larry. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. radiocaput.com. Pero que nunca estén caput.